Son las 9, las 8 en Canarias. Se repite la misma imagen, el mismo sonido, la misma sensación de ver cómo, a pesar de los esfuerzos, la cosa sigue igual. En estas últimas horas, miles de inmigrantes argelinos y marroquíes, principalmente jóvenes, se han acercado hasta la frontera de Marruecos con Ceuta para entrar a nado hasta nuestro país. Dios mío de mi vida. Pero no solo a través del mar. Esta mañana, sin previo aviso, cientos de marroquíes han saltado las vallas de protección, mientras que los agentes de las fuerzas marroquíes que se ocupaban de la seguridad de la valla se han retirado al paso de los jóvenes. Madre mía, pero vamos, están entrando, pero ya sin control. Te digo que tiene que haber por lo menos cerca de 15.000 personas ahí, como que llega la cola hasta allí, y todos acercándose aquí. Además, hasta ahora son 9 los cadáveres recuperados en aguas de Ceuta. Los policías y guardias civiles que se encuentran allí están completamente desbordados, no dan abasto, y lo único que piden son más medios que le permita evitar que estas oleadas migratorias no les pase por encima. Y sobre todo, más medios para impedir que salgan heridos. Esto es lo que decía aquí en COPE el portavoz de Jupol, Ivonne Domínguez. Y esto es más bien un goteo, ¿no? Poco a poco, prácticamente todas las noches o todos los días, esta pasada noche 70 personas, más de 1.000 personas en una semana, también porque es verano y las condiciones del mar lo permiten. Es diferente a aquella ocasión, pero desde luego lo que sí que podemos decir es que la ciudad autónoma de Ceuta no está preparada para acoger este aluvión porque, aunque sea un goteo, son más de 1.000 personas una semana. Por este motivo, desde el Gobierno central se ha ordenado movilizar al Ejército de Tierra para reforzar a los efectivos que se encuentran desplegados en la zona. Como te digo, otra vez las llegadas se multiplican y la presión se concentra sobre una ciudad que apenas tiene 20 kilómetros cuadrados, 80.000 habitantes y que vuelve a sentirse desbordada. Por ese motivo, el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, ha pedido la emergencia nacional y un mando único al Estado. Considera urgente e inaplazable la adopción por parte del Gobierno de la Nación de las siguientes medidas. 1. La declaración de emergencia nacional al amparo de lo previsto en la normativa sobre seguridad nacional. 2. El refuerzo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y el despliegue del Ejército para garantizar la inviolabilidad de la frontera y la seguridad ciudadana. 3. El cierre de la mencionada frontera. Sin embargo, desde Interior han respondido que no es posible declarar la emergencia porque tan solo está contemplada para ciertos riesgos naturales y tecnológicos como inundaciones, terremotos o incendios forestales, pero no para crisis migratorias. Se espera que tanto Pedro Sánchez como el ministro Fernando Grande Marlaska lleguen mañana a Ceuta para seguir la evolución de la situación. Hablamos de una presión migratoria que no es nueva y que también está sufriendo Melilla. Juan José Broda es su presidente. Una ley que está obsoleta, que además que no abarca todas las necesidades que tenemos. Primero, la fuerza de cuerpo y seguridad del Estado que están en la frontera. Segundo, para hacer una política migratoria eficiente y correcta. Y en tercer lugar, bueno, para evitar que también las mafias, por supuesto, se aprovechen y también que pueda haber muchas víctimas, ¿no? Tanto Interior como Marruecos han confirmado que ambos países han llegado a un acuerdo para reforzar la coordinación y los esfuerzos también, e intentan hacer frente a la crisis. Además, también se han comprometido a repatriar a la mayor brevedad posible a las miles de personas que han entrado ilegalmente en el enclave español. No sé muy bien cómo se puede hacer esto, porque precisamente es lo que el Supremo había prohibido hace unos días, esas devoluciones en caliente. Vamos a ver cómo se articula, porque no va a ser nada fácil. Escuchamos antes al presidente de Melilla también hablar de la ley que al parecer habría desatado todo este aluvión de llegadas. Como te digo, se trata de una reciente sentencia del Tribunal Supremo en la que decía que la ley de extranjería no se aplicaría a las personas que accedan a Ceuta y Melilla entrando a nado, al contrario de lo que ocurre si traspasa la frontera terrestre. Es decir, que no les aplicaría la que es conocida como devolución en caliente. Juan Baño, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. La situación, la verdad, es que es, permíteme decirlo, endemoniada.
Bueno, y esto no es un problema policial, pero por lo pronto lo que hace falta son más policías y más guardias civiles ante lo que ya tenemos en la calle. Y es que el refuerzo policial, como decías, que venían pidiendo de manera pública desde hace días sindicatos policiales, asociaciones de la Guardia Civil, ante el temor de que ocurriera lo que ha ocurrido este jueves, ha comenzado a ejecutarse esta tarde, con los inmigrantes ya a este lado. Refuerzos de policía y Guardia Civil con el apoyo de las Fuerzas Armadas que tú apuntabas, del Ejército, para dar apoyo a la Benemérita en tareas como frontera o seguridad ciudadana. Se han habilitado, según nuestras fuentes, en el dispositivo policial al menos ya 2 naves en el Tarajal, como ocurriera en la gran avalancha del año 21, para acoger en principio, en primer lugar, a mujeres y niños. Hay familias que han cruzado la frontera al completo. Se intenta ordenar, nos dicen, canalizar al resto de asaltantes al territorio nacional, mantenerlos controlados de cara a una negociación que ya apuntabas con Marruecos, según adelantaba esta tarde a primera hora el Ministerio del Interior, negociación con el fin de devolver a su país, a Marruecos, a buena parte de los que han entrado, que como tú decías, es una empresa difícil y complicada. Veremos a ver cómo se las ingenian. A todo esto se intenta mantener el orden público, la seguridad ciudadana. No sabemos cuántos han cruzado a este lado. En comunicaciones internas policiales a las que hemos tenido acceso se habla de al menos 10.000, pero a saber. Pero tampoco sabemos quiénes son los que han entrado de forma ilegal. Hay de todo, gente pacífica nos dicen, y los que van a liarla. Se han registrado esta tarde algún hurto, robar comida de un comercio para comer, incluso quitar ropa de tendederos para vestirte, simplemente así. Rubén, esta noche, por cierto, se espera niebla en Ceuta y esto podría complicar la situación. A todo esto, ya van 9 cadáveres recuperados hoy en las aguas de Ceuta. Es decir, a algunos les está costando la vida en esta auténtica invasión del territorio nacional de forma ilegal y ante la pasividad evidente también de Marruecos. Para que uno se haga una idea mejor de lo que está ocurriendo, yo creo que lo más fácil es entrar en cope.es y ver esos vídeos. Unos vídeos que llevamos viendo desde este mediodía, en los que se ve a las hileras de jóvenes entrar sin control y con toda la facilidad del mundo. Es lo del año 21, es mayo del 21. Lamentablemente estamos en un escenario similar. Pues vamos a recordar eso precisamente, Juan. Mayo del 21. Aquellas tardes de mayo estuvimos en Ceuta haciendo la linterna. Ahora mismo delante de mi puerta veo a 5, pero es que luego ando 10 metros para allá y veo otros 5, otros 10, y hay algunos que son menores, otros no son menores, hay de todo, y el problema es que la inseguridad ciudadana que hay en la ciudad, tanto para comercios como para gente en sí, para hacer el día a día, que el día a día normal no lo podemos hacer debido a la situación como estamos ahora mismo. Este testimonio lo escuchamos durante el 17 y el 18 de mayo de 2021. Era José Daniel Mendoza, dueño de una tienda de deportes cerca del puerto marítimo de Ceuta. Aquellos días, entre el 17 y el 18, se calcula que pudieron entrar hasta 15.000 menores. Lo hicieron por el espigón fronterizo sur del Tarajal. Esto es como en todo el mundo, hay el malo y hay el bueno. Pero la gente que viene de Marruecos en este momento, la gente más pobreza del mundo. Insisto, estos sonidos que hemos escuchado son de mayo del 21. Han pasado 5 años y estamos en la misma situación. La historia se repite, las mismas imágenes, miles de personas intentando cruzar. Intentan llegar a Europa, porque Ceuta es Europa. Y aquí, por lo que ellos ven, la vida es mucho más fácil. ¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo están ahora las calles de Ceuta? Pues hoy hablamos de un nuevo salto masivo y lo vamos a hacer en los próximos minutos desde todos los puntos de vista posibles. Lo comentaba con Juan Baño, en cope.es se puede ver un vídeo que la verdad es que te deja sin palabras. Miles y miles de personas corriendo por la playa, esperando a llegar al espigón para rodearlo a nado y poder entrar a España. Entre ellos hay familias enteras, mujeres, niños, jóvenes. Como dice Juan, hay de todo. Es un drama, la verdad es que no todos tenemos hijos y todos somos humanos, seamos del partido, seamos de la religión que sea, y a nadie le gusta ver pues eso, lo que está viendo Ceuta y lo que se está viviendo en Ceuta.
Es Nacho, él tiene varios negocios en Ceuta. La entrada de miles de personas procedentes de Marruecos por la frontera del Tarajal ha provocado que la actividad comercial en la ciudad se haya visto afectada con el cierre de bares, restaurantes y comercios. Nos cuenta que los migrantes, principalmente marroquíes, se han ayudado de trajes de neopreno y de flotadores para llevar a cabo la travesía y poder alcanzar la costa. Algunos de ellos han jugado literalmente la vida. Te recuerdo que ya son 9 los cadáveres recuperados en aguas de Ceuta. Y mientras, la preocupación se traslada a las calles. Cientos de chavales descalzos con los trajes de neopreno y andando por todas las calles. Es que esto llenan Ceuta, es que Ceuta es una ciudad muy pequeña. Esto es mucho miedo para la ciudadanía y esto yo creo que es la mayor crisis migratoria que hemos tenido. Mientras la presión crece, también lo hace la preocupación de quienes viven allí. Ahora se preguntan qué ha pasado para que se produzca de nuevo esta situación y piden al gobierno mucha más ayuda. Yo le pediría al gobierno de la nación que no nos abandone porque esto pasa a diario, pero ya cuando, no sé, se toman decisiones a nivel diplomático afecta directamente a Ceuta y Melilla, y que desde antes de pandemia, que ya no nos acordamos con aquella crisis y con aquellas decisiones diplomáticas, Ceuta comercialmente, bueno, pues nos han quitado todo el comercio, nos han cerrado las aduanas. 9:11 de la noche, nos vamos en directo a las calles de Ceuta y está nuestro compañero Esteban Pérez. Esteban, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas noches, perdona. ¿Cuál es la situación que tienes ahora mismo? ¿Estás en la calle? ¿Qué ves alrededor? Pues mira, te voy a intentar hacer una foto, ¿vale?, de lo que estoy viendo ahora mismo. Estoy todavía aquí en la frontera, en la playa del Tarajal. A mi espalda tengo la playa, que prácticamente ya no queda nadie. Lo único que ves son un par de personas muy poquitas que están llegando a nado hasta aquí. Y la gran mayoría de objetos que hay en el mar son colchonetas, ropas, chanclas, todo lo que van dejando en el camino. A mi izquierda tengo la frontera, que no paro de ver a gente. Ya estoy viendo desde el otro lado de la frontera en Marruecos que ya están encendiendo las luces. Veo todas esas personas que van llegando y las van orientando hacia la parte más alta, que hay un par de naves que, por lo que me han comentado, yo todavía no he podido subir. Están algunos ubicándose allí y le están dando de comer. Y justo detrás, en medio, tengo el paseo marítimo, la carretera que conecta con la frontera, y justo en el otro lado de la acera están ya los militares, que están tanto aquí como en el CETI. Están ya preparados, pues, por si hubiese que actuar, supongo. Los que han entrado, seguimos sin conocer un número oficial. ¿Se sabe dónde están? Porque en los últimos días decíamos que entraban e iban al CETI, un CETI que estaba totalmente desbordado. Los que han entrado en el día de hoy, ¿dónde están? En Ceuta. Tú vas andando por Ceuta y están repartidos por toda la ciudad. Yo antes, creo que fue ya hace 2 horas más o menos, en torno a las 7, hice también otra conexión en directo que me pilló precisamente en el taxi viniendo hacia aquí. Yo venía desde el centro hasta la frontera, pues pasé por la Avenida Virgen de África y por la calle Reyes Católicos. Toda esa calle no paré de ver a gente. O sea, no he visto, parecía una calle cualquiera de Marruecos, porque es que no sabemos todavía los datos oficiales, pero es que estuve por la mañana, he estado aquí ahora por la tarde, llevaré en torno a 2-3 horas aquí y yo no he parado de ver a miles y miles de personas. Es que no me atrevo a decir una cifra porque es que creo que es imposible de calcular. ¿Y en qué condiciones están? ¿Cómo les ves? Porque claro, muchos han entrado a nado. Sí, la gran mayoría están totalmente mojados. Hay muy pocos que a lo mejor están a la rodilla. Antes tenía uno que hay justo en una bajada, porque otro problema que hay aquí en la zona es que hay muy poca cobertura. Sí, lo estamos comprobando, Esteban. Se va perdiendo la cobertura. Vamos a ver. Si no me muevo ahora bien. Ahí, perfecto. Venga, genial. Pues como te comentaba, que justo en la bajada esta de la playa había una persona que estaba durmiendo. Supongo que estaría exhausta después de todo lo que tiene que ser atravesar a nado una frontera entre África y Europa. Mayor, jóvenes, mujeres, niños, familias, es que hay de todo. Creo que la persona más chica que he visto será un bebé de que tendrá 1 o 2 años como mucho. Esteban Pérez, compañero de COPE Ceuta, a lo largo de esta noche volveremos a conectar contigo para que nos cuenten cómo están las calles de la ciudad autónoma. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, hasta luego. A 500 metros de la frontera permanecían desplegados varios agentes marroquíes en un control de acceso, aunque la marea humana seguía llegando de forma ininterrumpida desde distintos puntos de los alrededores. Eso era esta tarde. Nos vamos ahora hasta Castillejos, en Marruecos. Allí está nuestra corresponsal, Beatriz Mesa. Bea, buenas noches.
Buenas noches. Pues si puedo llegar, porque la carretera está bloqueada. Precisamente por la presencia de cuerpos y fuerzas de seguridad. Rubén, buenas tardes. Sí. ¿Cuál es la situación allí al otro lado? ¿Qué es lo que estás viendo? Me dices que la carretera está llena de controles de seguridad. Sí, controles sobre todo con respecto a los vehículos que están llegando, debido al descontrol absoluto en la ciudad de Zrnidik, que en árabe significa Castillejos, y la presencia de miles de jóvenes que han ido llegando de diferentes ciudades del país, desde el sur como Marrakech hasta ciudades más del norte como la propia Tánger, ¿no? Entonces hay mucho control ahora del paso de vehículos, con lo cual eso nos ha dificultado la llegada hasta la propia ciudad de Castillejos, ¿eh? Eso no significa que no estén produciéndose entradas, porque se siguen produciendo entradas, en este caso a nado, como nos decía el compañero de Ceuta. ¿Qué dice el gobierno marroquí? ¿Qué es lo que se escucha allí? Bueno, fuentes oficiales marroquíes están hablando desde el último comunicado oficial, que es muy importante, en el que se compromete a reforzar la coordinación y sobre todo a aceptar la repatriación, el retorno de los jóvenes marroquíes que han entrado en la ciudad autónoma de Ceuta. Pero eso deja muchos vacíos y muchos limbos, porque por una parte, ¿qué va a ocurrir con todos los que soliciten asilo político, con los menores igualmente, o con los que no son nacionales marroquíes, que proceden de Argelia, de Túnez u otra cualquier nacionalidad, porque también hay entradas de ciudadanos del África Occidental? Todo eso complica una repatriación inmediata tras ese acuerdo de reforzar la coordinación y los esfuerzos para hacer frente a estos flujos. Y por otra parte también, Rubén, como hemos venido contando en el día, tenemos el precedente del Tribunal Supremo, que no autoriza las devoluciones en caliente. Bea, me imagino que ya está anocheciendo. Nos decía nuestro compañero Esteban que desde la parte de Ceuta se empezaba a ver cómo se encendían las luces en la parte de Marruecos. ¿Se espera una noche complicada? Se espera una noche más tranquila que la de ayer. Tras esta rotura de silencio, tras romper el silencio en Marruecos y emitir este comunicado mostrando su acuerdo a controlar flujos, a gestionar flujos. Pero eso no interrumpe la posibilidad de que haya entradas a nado, porque son miles los jóvenes. Aunque Marruecos quisiera controlarlo todo ahora, es difícil, porque tendría que desplegar muchos furgones y muchas autoridades controlando todo un perímetro. Me parece complicado que Marruecos tenga esa capacidad hoy de controlar absolutamente todo ese perímetro ante los miles de jóvenes, ¿no? Con lo cual alguna entrada habrá. Y la paradoja es que efectivamente está anocheciendo y tenemos en una parte de la frontera pues esta crisis migratoria, esta presión sobre Ceuta, y saliendo de Tánger estamos celebrando la fiesta del trono, porque es que hoy es fiesta aquí. Pues Beatriz Mesa, a punto de llegar a Castillejos, a lo largo de esta noche intentaremos volver a hablar contigo. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias, un abrazo, buenas noches. La situación es compleja. Una vez más, estamos en un panorama que se lleva repitiendo año tras año. Según el último balance del Ministerio del Interior, y sin contar con lo ocurrido hoy, las llegadas irregulares de migrantes por tierra han aumentado hasta un 149%. Que el Ministerio del Interior, en sus balances quincenales, estas entradas por vía marítima las contabilizaba como entradas por vía terrestre. Una persona que se arroja al mar de una playa a 3 kilómetros desde el espigón del Tarajal, travesía de 7 o 8 horas mar adentro. Nosotros entendemos que el legislador, cuando desarrolló esta ley, este fenómeno de los nadadores no existía. Por eso instamos al gobierno, que es el que tiene que mover ficha, a la modificación con carácter de urgencia, porque de lo contrario nuestras costas se convertirán en cementerio de nadadores, y muchos de ellos niños. Así explicaba en Herrera en COPE Rachid Sidi, portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil en Ceuta, la situación que se está viviendo en la ciudad. Siento decirlo así, pero la imagen que ofrece la ciudad actualmente es tercermundista, con campamentos improvisados. De hecho, hay más inmigrantes ahora mismo en los alrededores del SETI que en el propio centro. No vamos a emplear ese término de efecto llamada porque no nos corresponde, pero la realidad es evidente. Desgraciadamente, esta sentencia del Tribunal Supremo complica todavía más si cabe esta situación y este nuevo escenario que se nos presenta. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado están desbordados, como te puedes imaginar. Eduardo García es el secretario provincial de la Confederación Provincial de la Policía en Ceuta. Eduardo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cuál es la situación que vive ahora mismo la ciudad? Bueno, pues se pueden imaginar, la situación es totalmente dramática. La población poco menos que refugiada en sus casas,
la mayoría de los comercios cerrados, ante la intimidación que produce. Vamos a ver a tantísimos, que te entren en una tienda 20 personas desaliñadas. Vamos, yo creo que los ceutis no se merecen esto. ¿Qué es lo que está haciendo la policía en estos casos? Porque me imagino que no sé si se puede controlar este flujo de gente. Me imagino que están desbordados. Bueno, estamos totalmente desbordados. No sabemos cuántas personas han entrado. No sabemos si son 10.000, 15.000, 25.000, no lo sabemos. Usted se puede imaginar cómo estamos viviendo la situación, pues con mucha paciencia. Al fin y al cabo, nosotros nos obliga la sentencia del Supremo, que es una de las que ha generado todo esto, a que no devolvamos a los irregulares a sus países de origen. En mayo del 2021 se dio una situación similar y yo recuerdo cómo en aquella ocasión la policía lo que hacía era patrullar las calles de Ceuta durante esa noche del 17 y el 18 de mayo para tratar de localizar a estos chicos, porque en su mayoría en aquel momento eran menores, y llevarlos a unas naves que tenía Cáritas en otra zona de la ciudad. Hoy Interior y Marruecos han acordado esas devoluciones. Claro, ¿dónde están estos chavales? Porque me imagino que estarán recorriendo la ciudad y algunos estarán escondiendo, porque el objetivo ahora que tienen es salir de Ceuta para llegar a España. Claro. En principio, el papel que tenemos nosotros es de prevención y presencia en las calles en defensa de la seguridad ciudadana. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que en circunstancias normales, pues sí, se procedería pues a la detención de los irregulares y se devolverían a su país de origen, pero ahora, dadas las circunstancias, no podemos hacer nada con ellos. Lo único que podemos hacer es proceder a su identificación, su toma de huellas, pero claro, es que estamos hablando de miles y miles de personas. Nosotros tenemos un cuartillo de 4 metros cuadrados para hacer las reseñas. Tenemos 5 o 6 funcionarios, no tenemos más. Es imposible. Y lo peor de todo es que llevamos años reclamando que nos hagan caso, años que aumenten los medios, que se sabía lo que iba a ocurrir y nadie ha hecho nada. Uh-huh. ¿La llave la tiene Marruecos? Hombre, la llave la tiene Marruecos y la tiene España. Yo ya desde el año 2021 que se produjo lo que se produjo, dije que esto tenía una solución diplomática, porque la tiene. Si la relación entre España y Marruecos fuese perfecta, evidentemente todo esto no estaría ocurriendo, pero no es así. ¿Cómo van a transcurrir las próximas horas en la ciudad? Porque van a ser complicadas. Ya le digo que la gente tiene miedo, la gente evita el salir a la calle, los comercios cerrados a cal y canto, y una situación, no exageradamente de guerra, pero la gente tiene mucho miedo, la gente no está acostumbrada a avalanchas de este nivel, y después, sé que se están aumentando la comisión de delitos y va a ser muy, muy difícil. Escuchaba o leía en una noticia que el ministro del Interior que se van a devolver a todos los que han entrado. A mí me gustaría saber cómo se va a hacer. Me gustaría saberlo, de verdad. Por lo menos que se lo diga a la población para tranquilizarla. Una población de 80.000 personas, ¿cuántos agentes tiene al margen de la presión migratoria? ¿Cuántos agentes hay en la ciudad habitualmente? En la ciudad de Ceuta hay 600 policías, pero le puedo decir que hay muchos servicios que no están cubiertos. El puerto de Ceuta es uno de los puertos más importantes de Europa, por donde hay una operación Paso del Estrecho, por donde pasan 80.000-90.000 personas. ¿Qué es lo que ocurre? Si yo le digo a usted que hay un solo policía en muchos momentos en un filtro de pasajeros, ¿qué me diría? Que es una auténtica locura. Pues eso está ocurriendo en Ceuta día tras día, en horarios nocturnos. De hecho, no sé si recuerdan lo que ocurrió. Una persona, creo que era un presunto narcotraficante que estaba en busca y captura, pasó por los filtros y se presentó en la Audiencia Nacional
Y la juez le dijo, oiga, pero ¿usted qué hace aquí? ¿Por dónde ha venido? Y la propia juez se quedó sorprendida de que hubiera pasado el filtro de Ceuta. Claro que lo va a pasar. ¿Cómo no lo va a pasar si no tenemos policías? Si no estamos de medios súper escasos. Pues Eduardo García, secretario provincial de la Confederación Provincial de la Policía en Ceuta, muchísimas gracias por atender la llamada de La Linterna. A ustedes, gracias. Enseguida abordamos la otra dimensión del problema, la dimensión humanitaria, pero antes te voy a contar dos noticias de última hora. Por un lado, hay un mensaje ahora mismo de Twitter del ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani. Tajani dice lo siguiente: estoy a favor del cierre del espacio Schengen con España y tengo plena confianza en la actuación del ministro. La inmigración irregular e incontrolada representa un peligro para la seguridad nacional. Las imágenes que llegan desde Ceuta demuestran cómo la decisión del Gobierno de Madrid de otorgar la ciudadanía española, por tanto europea, a más de 500.000 inmigrantes irregulares es profundamente errónea e incentiva el tráfico de seres humanos. Como digo, declaraciones de Tajani en X, en el antiguo Twitter. Y también de ahora mismo, la Casa Blanca atribuye la situación en Ceuta a políticas de extrema izquierda en España. Eso es lo que está ocurriendo ahora mismo en el mundo. Reacción desde Italia, reacción desde la Casa Blanca. Pero como te decía, hay que hablar de la dimensión humanitaria. Como te puedes imaginar, el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes está absolutamente desbordado. Allí hay más de 500 personas, ese es el cupo, pero estamos hablando de que hay un número incalculable ahora mismo de migrantes por las calles. Desde la diócesis de Cádiz y de Ceuta se ha emitido hoy un comunicado reiterando su disposición a colaborar con las instituciones civiles y con los organismos competentes. Además, han mostrado su profunda preocupación y han puesto a su servicio los medios humanos y materiales de los que se dispone para atender las necesidades que puedan surgir. Quiero hablar con el padre Josep Buades, que es coordinador del Servicio Jesuita a Migrantes en la Frontera Sur. Josep, buenas noches. Muy buenas noches. Hemos hablado de la cuestión policial, hemos hablado de la cuestión logística y hay que hablar de la cuestión humanitaria, porque no nos podemos olvidar que estas personas que han entrado tienen toda la dignidad del mundo. Así es, desde luego. Esto es una cuestión que se va repitiendo y hay un factor que cada verano es igual, que es la cuestión meteorológica, ¿no? Porque en Ceuta sí. La niebla juega un papel importante en estas fechas, ¿no es así? Sí, cuando me puse a analizar la evolución de las cifras de entradas irregulares que va publicando el Ministerio de Interior, pues me preguntaba por qué aumentan tanto las cifras de entrada en Ceuta y Melilla, sobre todo en Ceuta, en verano. Y algo pues que luego leyendo información de agencias meteorológicas, pues resulta que en verano, cuando sopla el viento de levante, que viene pues cálido y húmedo del Mediterráneo y toca aguas más frías que han entrado desde el Atlántico, produce esas nieblas. Eso dificulta mucho la visibilidad y merma mucho la eficacia de todos los sistemas de detección. Vamos, hoy mismo consultando el pronóstico de AEMET para estos días próximos, pues habrá nieblas. Eso es un factor que incide bastante, pero el número de entradas este verano es desmesurado respecto de lo normal. Estamos diciendo que muchos están llegando a nado. ¿Cuánto de peligroso es el mar para estas personas? Ahora, el mar siempre es peligroso y el Mediterráneo, aunque no sea como el Atlántico, es traicionero porque siempre puede tener algún remolino, siempre hay corrientes que pueden llevar donde uno no quiere y cuando alguien se echa al mar lejos para evitar, digamos, la interceptación por fuerzas de seguridad, pues más fácilmente puede quedar exhausto. Entonces es espantoso lo que vemos de muertes, pero no extraña. En Melilla, pues el factor que incide más es el atravesar la bocana del puerto. En Ceuta, aunque los fondos son más bajos, hay que tener respeto al mar. A ver cómo se lo pregunto. ¿Cómo es posible que en tan poco tiempo haya tantas personas preparadas al otro lado de la frontera para poder entrar? ¿Pueden estar las mafias detrás? Bueno, yo no veo que eso sea una entrada espontánea. Como mínimo diría que hay un fenómeno viral, de comunicación viral. Si muchas personas reciben información como que es posible que hay gente que ha entrado, pues esto atrae.
quién pueda estar detrás del inicio de esa información, si son actores privados, si son públicos, si son intereses económicos, políticos. Esto, y ya digamos, es cuestión como para especular, y bueno, pues confío en que nuestras fuerzas de seguridad pues hagan bien la investigación para saber qué hay detrás, pero no es un fenómeno para nada espontáneo. Esta crisis se ha destapado después de la sentencia del Supremo, en la que impedía las devoluciones en caliente. ¿Cómo es esa sentencia y qué consecuencias implica esta decisión? Antes de ver la sentencia, una cosa muy curiosa. Las autoridades marroquíes readmiten sin dificultad a quienes les entregan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado españolas sin que haya habido un procedimiento, una devolución sumaria, un rechazo en frontera. En cambio, ponen dificultades normalmente, normalmente no readmiten a quien tiene firmado un acuerdo de devolución, que es una resolución administrativa. Yo no sé si hay detrás una cuestión como de concepción de la soberanía o no. ¿Qué pasa cuando se regula el rechazo en frontera en las vallas? Es como para decir, si eso funciona, vamos a legalizarlo. ¿Qué pasa cuando se legaliza algo que funciona? Se priva de una garantía mínima, que es la asistencia letrada y la interpretación, y hay algunas personas que tienen derecho a protección. Podemos hablar de menores, de solicitantes, gente que necesita asilo, de mujeres víctimas de trata. Esas personas a las que la ley española les concede protección tienen que tener por lo menos la garantía mínima. Hay una cuestión jurídica de derechos humanos y hay una cuestión política internacional, no lo olvidemos. Y me ha interesado leer en algunos de los reportajes de la prensa que quienes entran en Ceuta normalmente no saben nada de esta sentencia. Ahora, que sí pueden saber quiénes han instigado esto, pues sí, pueden saber. Pero, repito, extender el rechazo en frontera más allá de donde está no es solución, es un parche. Y ya la última pregunta, Josep. ¿Cómo es el proceso que les espera a estas personas? Porque ahora mismo tenemos la ciudad de Ceuta con miles de... Pues nos decían chicos jóvenes, el compañero de COPE Ceuta hablaba de que había un bebé de unos meses que se lo había cruzado con los padres. Claro, ahora estas personas, ¿qué proceso les espera? ¿Qué les puede ocurrir? Porque lo que sabemos es que de momento los están llevando a unas naves para ver qué hacen con ellos. He leído en la prensa que las autoridades marroquíes han manifestado su voluntad de colaborar y, por tanto, de readmitir. Vamos a partir de esa hipótesis, pero lo he leído en la prensa nada más. Tenemos un pacto europeo de migración y asilo con una normativa, un reglamento ya aplicable sobre el triaje que llaman, sobre el cribado, sobre cómo se debe proceder a la identificación de las personas. Entonces, en 72 horas que hay de detención policial, normalmente se debería hacer esto, y si no, pues las personas están en Ceuta sin necesidad de detención, pero cuando se haya detectado quiénes tienen realmente derecho a algún tipo de protección, a esas personas no habría que devolverlas, y las personas que han entrado irregularmente por la frontera y no son acreedoras de este tipo de protección, pues bueno, ahí está el procedimiento de devolución. Pues Josep Boades, coordinador del Servicio Jesuita a Migrantes en la Frontera Sur, muchísimas gracias por atender la llamada de la linterna y ayudarnos a entender un poquito mejor lo que está pasando. A ustedes por el interés. Buenas noches. Estamos hablando hoy de esa situación que se está viviendo en Ceuta. Una nueva entrada de migrantes en las últimas horas ha elevado hasta cifras de momento que no se pueden calcular oficialmente la llegada de personas, de migrantes, de jóvenes, de personas adultas, de todo tipo de gente. Y a esta hora, Ceuta pues intenta ver cómo va a pasar la noche, porque por lo que nos cuentan todas las personas con las que hemos hablado, la ciudad ahora mismo es un caos. Y como siempre, el lazo a este tema del día lo pone Luis del Val. Luis, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Acabo de hablar hace un minuto con nuestra compañera Nekane y me ha dicho que hay cálculos de que en 10 días han llegado a Ceuta 20.000 migrantes. Como naturalmente las aguas se enfriarán, pues la media bajará y luego subirá en mayo. Y el ritmo puede ser, pues en 10 días, 1.500.
Y si el ritmo sigue así, en un año, en 365 días, habrán acogido en Ceuta a 54.750 migrantes. Teniendo en cuenta que la población actual de Ceuta son algo más de 80.000 personas, quiere decir que en las Navidades de 2027, a este ritmo, los migrantes que habrán llegado a nado superarán a los habitantes empadronados ahora mismo en Ceuta. Esto no es una hipérbole, sino aritmética simple. ¿Está preparada la vida de Ceuta para acoger a 80.000 personas más en sus calles y casas? ¿Dónde dormirán? ¿Dónde comerán? ¿En qué trabajarán? Siguiendo con la aritmética, si en cada casa la media de personas que habitan ahora mismo son 3, esto querrá decir que en las Navidades de 2027, en cada piso ceutí vivirán 6 personas, 3 ceutíes y 3 migrantes llegados a nado. Esto no es una cuestión de amar o no amar al prójimo, de derechas o de izquierdas, de tontos contemporáneos de izquierda o tontos contemporáneos de derechas, sino de afrontar una realidad con sentido común. Si lo que sucede en Ceuta ocurriera en Madrid, significaría que cada día podrían entrar nadando por el lago del Retiro 7.000 migrantes y que en las Navidades 2027, en las proximidades del Palacio de la Moncloa y en todo Madrid, la mitad serían los que habrían llegado nadando y la ciudad contaría con más de 7 millones de habitantes. Repito, no son exageraciones, sino simples cálculos proporcionales. Las razones del Tribunal Supremo para decidir que no es lo mismo entrar ilegalmente a un país a nado que saltar una valla, seguro que tienen sólidos argumentos jurídicos, pero a los ignorantes nos parece lo mismo que si entrar en una casa dando una patada a la puerta o saltando por una ventana fuera un delito, y sin embargo si el intruso irrumpiera en el jardín de la casa tras nadar por la piscina, pudiera quedarse hasta que se resolvieran los trámites administrativos. Estoy convencido de que ningún miembro del Tribunal Supremo vive en Ceuta, y tampoco Moncloa está en Ceuta. Y me incita a la piedad ver a los migrantes, pero sus problemas no los podemos resolver los españoles, a no ser que nos resignemos a que España pueda tener 100 millones de habitantes en las Navidades de 2027. El doble. Y podría suceder que para entonces, pues igual no se celebra ya la Navidad, sino el Eid, que es el que se celebra después del Ramadán. Dicho sea, por supuesto, con todo respeto. Gracias, Luis. Hasta mañana. Un abrazo. Un abrazo. Y Paloma Serrano nos trae un mensaje de Línea Directa. Ojo a esta notición. Si juntas tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa de Línea Directa, ahorras directamente. Y atento de nuevo, porque ahora está mejorada con el nuevo seguro de hogar. No te lo pienses y llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Y recuerda, junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Estás escuchando La Linterna de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. ¿Te apasiona el deporte y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes. ¡Empezamos! Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Moeve está contigo en tus viajes de verano. Por eso, del 30 de julio al 2 de agosto, ahorras el doble. Desde 10 hasta 60 céntimos por litro en cada repostaje. Con MoveGo y sus marcas colaboradoras. Consulta condiciones en moeve.es. Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus. Las Relabs de Vision Lab. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, sol, lentillas, audífonos y gafas Eclipse de regalo por cualquier compra. Las Relabs, las rebajas de Vision Lab. Saluda siempre a quien se cruza en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Hazte mutuera. Condiciones en Mutua.es. Detrás de cada noticia siempre hay una historia. ¿Os cuesta mucho encontrar empleados para trabajar en el sector de la hostelería? Tenemos una situación muy difícil. Este verano sigue conectado a Mediodía COPE de lunes a viernes desde la 1. ¿De dónde vienes tú? Yo soy paraguaya. ¿Por qué se te ocurre venir a España? Bueno, es que yo antes no conocía a mi madre. Y a partir del 31 de agosto te esperamos en una nueva temporada juntos con Pilar García de la Granja. Expósito. La linterna. COPE. Estar informado. Entramos en clase de economía. No ha habido sorpresas. Los precios repuntan hasta el 3,5% en el mes de julio y se consolida como la tasa más alta desde hace más de 2 años. La subida de los carburantes y la electricidad son los factores que elevan la cifra adelantada que se ha dado a conocer hoy. Marta Ruiz, buenas noches. Buenas noches. No veíamos una inflación tan elevada desde mayo del 24. El ritmo de subida de los precios se acelera y más que lo va a hacer, como adelanta María Jesús Fernández, economista senior de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro. En agosto la inflación volverá a aumentar, probablemente hasta el 4%, salvo que se produzca un vuelco en la guerra y en el precio del petróleo. Y es que a partir del sábado pagaremos más por los carburantes, 6 céntimos más de media, porque el descuento del impuesto de hidrocarburos, ahora de 15 céntimos, pasará a ser de 10 en agosto. Son las gasolinas junto con la electricidad lo que más ha impulsado el crecimiento de la inflación en julio, que ha quedado en el 3,5%, pero si quitamos la energía y nos fijamos en la inflación subyacente, la más persistente, vemos que también sube una décima, hasta el 3%, lo que indica que se están encareciendo los servicios. En un par de semanas el INE dará el dato ampliado y veremos componentes de nuestro día a día subiendo muy por encima de esa media. Juan Carlos Higueras es vicedecano del EA Business School y profesor de economía. Juan Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches. Hablamos de un repunte de 3 décimas. Estamos a la espera de conocer el dato definitivo, pero bueno, ¿cómo deja este dato la situación económica? Pues la deja en modo preocupante. Esperábamos que iba a subir, eso lo esperan todos los agentes, pero es preocupante. Porque no terminamos de controlar la inflación y mucho menos acercarnos ya al objetivo ya idílico del 2%. Con lo cual, no estamos todavía ante una inflación que podamos decir que está descontrolada, pero sí ante una inflación preocupante, porque después de varios meses de cierta estabilidad vemos que empieza a subir y que va a seguir subiendo en los próximos meses, ¿no? Preocupante. Claro, es decir, que ya estamos ante una tendencia y las tendencias son los peligrosos. Efectivamente, porque además, sobre todo lo más peligroso, aparte de esa tendencia, que por supuesto es el nivel que tiene la inflación subyacente, que ya ha subido al 3%. Y eso es el dato, para mí es el dato más preocupante, porque ya excluye los productos más volátiles, ¿no? La energía, precisamente, y está generando un suelo. Con lo cual, el que aumente hasta el 3%, y es posible que siga aumentando ahora más en verano, pues indica que la presión sobre los precios empieza ya a extenderse ya no solo a lo que es la energía, como estamos viendo ahora, o en bienes y servicios menos dependientes de esta energía, sino que a muchos otros productos. Estaba descontada esta subida porque con la subida de los carburantes después de que se eliminaran esas subvenciones del gobierno era evidente. Pero claro, ¿cómo puede influir el contexto internacional en todo esto? Porque si miramos a Irán y al estrecho de Hormuz, da la sensación de que esa cuestión va para largo. Bueno, a ver, eso por supuesto que va a ir para largo, ¿no? Y en buena medida podríamos decir que la inflación tiene una parte importante de incremento es importado, porque procede del encarecimiento que tiene la energía, el petróleo, el gas, etcétera, ¿no? Y las tensiones que
en Oriente Próximo. Pero yo también me atrevería a decir que quizás sea demasiado cómodo atribuir solo a eso el problema que tenemos nosotros, porque también influye, por lo que estamos diciendo, la eliminación de algunas rebajas fiscales, las que se van a eliminar a partir del sábado, pero también la fortaleza que tenemos de nuestro consumo interno, y más en época estival, y sobre todo los efectos de segunda ronda, que es posible que aparezcan, ¿no? La transmisión progresiva de los costes energéticos pues a los servicios, al transporte, la distribución, en general a la cesta de consumo. Uh-huh. La siguiente cuestión es, a mí siempre me han enseñado que en torno a un 2% de inflación el Banco Central Europeo se queda quieto y no hace nada con los tipos de interés. Con ese tipo de inflación se espera, imagino que ya en la próxima reunión el Banco Central Europeo eleve los tipos de interés. A ver, el Banco Central Europeo mira la inflación en la eurozona, no en la de un país en concreto. Pero es cierto que independientemente ya de la inflación que ha salido hoy, el Banco Central Europeo ya sabe que no se está controlando la inflación a nivel europeo. Y de hecho, el otro día no subieron los tipos, ni la FED, ni lo va a subir el Banco Central Europeo, pero de hecho lo que esperan todo el mundo es que a la vuelta de septiembre la FED y el Banco Central Europeo suban los tipos, y eso pues también va a generar un problema a nivel de poder adquisitivo de las familias, porque la mayoría parte de las familias de España, o una buena parte, están muy hipotecadas, ¿no? O dependemos mucho de los préstamos. Desde el gobierno se insiste en que los datos económicos, los datos macroeconómicos son buenos y que la economía española va muy bien. Pero claro, datos como el de hoy les hace ver la realidad, ¿no? Que al final el consumidor no nota esa mejoría de la que el gobierno dice de la que el gobierno presume. Bueno, realmente es que el gobierno nos vende un poco la idea de lo que es el crecimiento en términos nominales, pero en términos reales la realidad es que las clases medias están cada vez más pobres. Hay un mayor grado de empobrecimiento. Es como el empleo, pues sí, aumenta el empleo, pero la calidad de ese empleo deja mucho que desear. Con lo cual, esto afecta, pero vamos, enormemente al poder adquisitivo de las familias, sobre todo cuando, y eso lo sabemos todos, los salarios y las pensiones no están creciendo al mismo ritmo que los precios. Y más que se concentra la energía, como decía antes, ¿no? Y los carburantes, que son gastos que para muchas familias son muy difíciles de evitar. Y me comentaba antes que lo que estamos es ante una tendencia que se va a ir acentuando en los próximos meses. ¿Qué medidas se pueden tomar para controlar la inflación? Ya hablamos que depende del Banco Central Europeo, pero eso es en la eurozona, como decía. ¿Pero qué medidas se pueden tomar para controlar la inflación? A ver, difícil lo tiene el gobierno porque depende en buena parte del comportamiento de nuestro consumo, que está bien lanzado, y del exterior. Pero lo que sí puede seguir haciendo es rebajando impuestos. Claro, si esto se eterniza, la rebaja de impuestos, pues se resienten las arcas públicas. Y al final las arcas públicas las llenamos entre todos los contribuyentes, con lo cual de forma indirecta también tendríamos que contribuir más. Entonces, lo tiene difícil, pero sí que es cierto que facilitar que por lo menos que las familias más vulnerables pues puedan tener unos descuentos, digamos, más adecuados a sus niveles salariales y a su capacidad y estilo de vida. Claro, así que si no decide rebajarnos los impuestos, lo que tendrá que hacer será tratar de pactar algún tipo de, como estaba diciendo, algún tipo de incentivo, y eso políticamente es complicado, porque ya hemos visto que les están rechazando permanentemente esas propuestas de ley. Así que nos abocamos a un otoño caliente, ¿no? Pues sí. Veremos ahora con los datos cuando termine el verano a ver cómo queda la inflación, porque va a subir seguramente. Y vamos a ver también cómo actúan los bancos centrales con los tipos de interés, porque eso también va a tener un impacto importante en la economía. Pues Juan Carlos Higueras, vicedecano del EA Business School y profesor de Economía, gracias por atender la llamada de la linterna y por ayudarnos a comprender un poquito más qué significa el hecho de que la inflación haya subido hoy. Venga, muchas gracias. Buenas noches. Gracias.
Este viernes arranca una nueva operación salida y atención porque los que viajen en tren se pueden encontrar con cancelaciones o retrasos. Alba Gutiérrez, ¿por qué? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Rubén. Porque un sindicato minoritario ha convocado una nueva huelga que va a afectar a 322 trenes, tanto de alta velocidad como de media distancia. Los cercanías también se van a ver afectados a partir de mañana 31 de julio. Sindicato Ferroviario, así se llama el convocante, alega que persiste una situación peligrosa en los trenes como consecuencia de esas deficiencias en los sistemas de climatización. El Ministerio de Transportes ha establecido servicios mínimos para los medios afectados en un 73%, para los de alta velocidad, un 65% para los de media distancia, y los cercanías se dividirán en un 75% en hora punta y un 50% en el resto de la jornada. En el sector llaman a la calma, dicen que no preocupa esta huelga porque aseguran que la anterior convocatoria consiguió un seguimiento por debajo del 2%. Natalia García Nombela es la portavoz de Renfe. Se trata de una huelga convocada por un sindicato minoritario y en las últimas convocatorias se ha visto como el seguimiento ha sido muy bajo, en torno al 2%. Además, contamos con unos servicios mínimos que ha fijado el Ministerio, que garantiza, por un lado, el 75% de los cercanías en hora punta, el 65% en la media distancia y el 73% en alta velocidad y larga distancia. Desde Renfe, ¿qué dicen a los usuarios? Pues recomiendan que comprueben ese estado de los trenes en las páginas oficiales de la red ferroviaria y en caso de cancelación podrían cambiar el billete por otro día. Para aquellas personas que mañana van a coger un tren, van a poder comprobar el estado de su tren pues a través de nuestros canales oficiales, como puede ser nuestra web, las aplicaciones, en las propias estaciones, en nuestro servicio de atención al cliente, o estar pendientes de esos avisos o esos SMS que van a recibir en su propio teléfono móvil. Si por casualidad su tren se viera afectado, van a poder cambiarlo o anularlo por esos mismos canales. Y desde Renfe, como en otras ocasiones, insisten en que hay que llegar con antelación y consultar con tiempo ese estado del tren. Vamos a ver, porque mañana va a ser un día complicado, 31 de julio, inicio de vacaciones para muchos, viernes, fin de semana de por medio. Vamos a estar pendientes en esta linterna mañana de esas estaciones de tren, de las estaciones de autobús y de las carreteras, que será importante porque además, si paras a echar gasolina, que sepas que te va a costar un poquito más porque se han ido retirando esos, ¿cómo podríamos llamarla? Esas bonificaciones del gobierno. Hoy hemos conocido también, Alba, datos sobre la compraventa de viviendas que ha descendido de manera significativa. Sí, muy importante este dato porque el Consejo General del Notariado señala que ese descenso es de casi un 12% con respecto al año pasado, siguiendo ese último dato disponible del mes de mayo. La caída de la compra y venta va ligada a ese aumento de precio de la vivienda que de momento se ha encarecido en un 9% por metro cuadrado en 9 meses. Y a todo esto se añade una derivada, y es que entre la subida de precios y los cambios constantes en las normas del alquiler, porque hay más de 300 nuevas zonas declaradas zonas tensionadas. Muchos caseros están quitando de encima esas viviendas que tenían en alquiler. Lo ha explicado esta mañana en Herrera en COPE el experto en vivienda José García Montalvo. Porque es un mercado donde cada semana tienes una modificación. Tienes un cambio que no sabes al final cómo te va a afectar. Entonces muchos propietarios pueden decidir, bueno, pues yo para estar en esta situación, pues prefiero, oye, vendo la vivienda y ya me quito el problema de encima. Vamos a ver qué ocurre con la vivienda. Hay muchas variables a tener en cuenta. Es cierto, como comentamos, que en el último mes han descendido la compra-venta de viviendas, pero también es cierto, es que parece que se empieza a activar un poquito la construcción, porque claro, se necesita vivienda y se está empezando a construir. Vamos a ver cómo evoluciona la situación en los próximos meses, porque habrá que estar muy atentos. Más datos precisamente relacionados con la vivienda. El Euribor se acerca al 3% y encarece las hipotecas por encima de los 700 euros. Para encontrar una cifra similar hay que remontarse a septiembre del año 2024. El Euribor se dispara 8 décimas en los últimos 12 meses con este último dato, que se queda en el 2,85%. Si tomamos como referencia una hipoteca media de 150.000 euros a 25 años, una familia va a ver incrementada esa cuota en 50
59 euros al mes, lo que se traduce a que en un año van a pagar 712 euros más. Hay que contar también con el factor de la escalada internacional en esa guerra de Oriente Medio y la previsible subida, como comentábamos con el experto, de los tipos de interés que se puede tomar el Banco Central Europeo en la reunión de septiembre. A todo esto también se añade un descenso en los préstamos hipotecarios de un 4% interanual. Las mayores bajadas las vemos en la Comunidad Valenciana, en Asturias, Castilla y León, Aragón, Baleares, Cantabria, Comunidad de Madrid, La Rioja, Galicia y Navarra. Gracias, Alba. A ti. Te lo estamos contando en esa linterna, te lo estamos contando de hecho durante toda la jornada en la antena de COPE. Estamos muy pendientes de la situación en Ceuta. En un momento te vamos a actualizar toda la información, todos los datos y todo lo que está ocurriendo, pero hay muchas cosas. Esta crisis migratoria, la más grave posiblemente desde el año 2021, cuando también Marruecos permitió que aproximadamente entre 10.000 y 12.000 menores entraran en Ceuta en el año 2021, en mayo, en los días 17 y 18 de mayo de 2021. Desde ese momento, esta probablemente sea la crisis migratoria más importante que está viviendo nuestro país. Vamos a ir acumulando, vamos a poner sobre la mesa las últimas reacciones porque este tema tiene muchas aristas y hay una vertiente política internacional realmente interesante. En los últimos minutos, esta misma noche, hace aproximadamente 10 minutos, hemos tenido noticias de Italia. Italia lo que tiene sobre la mesa ahora mismo es pedir a la Unión Europea que suspenda el Tratado de Schengen con España. Ya sabes que el Tratado de Schengen es ese acuerdo que permite la libre circulación de personas por todo el territorio europeo. Bueno, pues la Italia de Meloni ya está hablando de esa posibilidad de llevar a las instituciones europeas y pedir que se suspenda el Tratado de Schengen. Y por otro lado, también hay reacción desde la Casa Blanca. Sí. La Casa Blanca atribuye la situación en Ceuta a políticas de extrema izquierda de España. Enseguida te lo vamos a contar, vamos a ir analizando los datos, vamos a ir poniendo todas las perspectivas encima de la mesa, porque lo que sí te puedo contar ahora mismo es que a esta hora, a las 9:56, en las calles de Ceuta se sigue viviendo cierto caos. Hay miles de personas corriendo por allí, gente que ha cruzado nadando a lo largo del día, gente que va sin camiseta, gente que lo que está buscando es una salida. Muchos van al CETI, pero el CETI está colapsado, no puede entrar. Y ahora mismo la situación en Ceuta es preocupante. En nada, en 3 minutos ponemos todos estos datos sobre la mesa y te voy contando qué es lo que está pasando prácticamente a tiempo real, tanto en Ceuta como en el otro lado de la frontera, en Castillejos. Parece ser que el ejército marroquí empieza también a actuar allí. La linterna. Expósito. COPE. Estar informado. Nunca sabes qué va a pasar en verano. Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio declarado esta noche. Hay una última hora que proviene de Estados Unidos. Seguida la última hora de los gordos. Pero sí dónde enterarte. Ahora contamos más cosas en la cadena COPE. Este verano no te lo pierdas. Sigue conectado a COPE. Me preocupa la salud de mi familia. Aunque lo que de verdad me preocupa es que mis vecinos de al lado estén más sanos que nosotros. Es que verles tan sonrosaditos me pone mala. Por eso tengo mi seguro de salud con Becerro y Acebes. Porque además de cuidar de los míos, se aseguran de que ellos estén cada día peor. No sé muy bien cómo lo hacen, pero mira, ahí se les oye toser. La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio se valora como más creíble y cercana. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio. ¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad? ¿Hay algo de última hora en el Bernabéu? Pues ven al máster universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el 2º año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la de tu revolución tecnológica online. La de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.es.
cope.com y en el 91 828 3930. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Las Relabs de Vision Lab. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, sol, lentillas, audífonos y gafas Eclipse de regalo por cualquier compra. Las Relabs, las rebajas de Vision Lab. Podrás desconectar de todo, menos de COPE. Estamos en una cata de agua en directo. Yo creo que es mineral. ¿Agua corriente también o mineral? Creo que es mineral. Este verano, la tarde de COPE. De lunes a viernes de 3 a 7. ¿Qué referencia viajuna acabas de tener? No, que no sé cómo me acuerdo yo. Así lo pronunciamos. Y a partir del 31 de agosto, te esperamos en una nueva temporada juntos con Pilar García Muñiz.